Bienvenidos, sean ustedes muy, pero muy bienvenidos. Estamos comenzando un nuevo episodio, el número 12 de esta quinta temporada de Totem Live, y recién estábamos ahí en el backstage conversando con nuestro invitado y en un momento me dice, ponete las pilas que son las 11 de Buenos Aires, las 3 de la tarde, hora de España, pero es tan buen conversador, tiene tanta experiencia, es tan buen tipo, es tan creativo y además tiene tantas cosas fascinantes para contar y compartir que me parecía un poco egoísta por mi parte quedarme solo con él en el backstage. Así que miren, como me gusta hacer por lo general, que cada uno descubra a nuestro invitado, que sepa quién es, qué ha hecho, de dónde viene, a dónde va. Solo les puedo decir una cosa, en el mundo del branding es un titán, es un crack absoluto, es un competidor, pero también es un colega, es un tipo que ha hecho proyectos icónicos, trascendentes, admirables. Y hoy vamos a hablar un poco de todo, no solo de branding, pero principalmente este es un Totem Branding muy especial, así que vamos a darle una muy cordial bienvenida a nuestro invitado de hoy, el profesor Gustavo Koenigsegg. Bravo, aplausos. Gus, Sí, ¿cómo muchas estás? gracias. ¿Cómo andas, Andy? Gracias. Bueno, hola nuevamente. Bueno, me pone colorado escuchar todas tus referencias a mi persona, pero bueno, muchas gracias. Muy, Vos ya muy sabés que honrado de estar acá. todo es cierto, acá no hay exageración, hay un gran cariño y hay una gran admiración y eso está bueno. Pero bueno, Es ya la mutuo. gente te irá descubriendo si hay algún despistado que todavía no oyó hablar de vos o que no te conoce. Quédense pegados a la pantalla porque esto es más que una masterclass de branding y de vida. Pero vamos a empezar por el comienzo de todos y cada uno de los episodios de Totem Branding, perdón, de Totem Live, quise decir, que es Ok. preguntarle al invitado quién es Gustavo Koenigsegg para Gustavo. Bueno, para mí yo soy una persona muy responsable. Tengo una serie de particularidades o de atributos, para decirlo en términos marcarios. Soy alguien responsable, obsesivo y curioso. Te diría, si tuviera que definir así como una suerte de ADN. Y eso tiene cosas buenas y malas, ¿no? Naturalmente, en el sentido de que, bueno, creo que está bueno ser responsable, es importante serlo. Eh, a esta altura de la vida, después he cumplido 60 años hace pocos meses, así que también es como que uno ya mira las cosas con otra perspectiva. Y a lo largo del tiempo vos te das cuenta de que justamente quienes se han responsabilizado, quienes han de alguna forma demostrado un compromiso, son con quienes vos más querés seguir en relación, ¿verdad? O trabajando o en una relación personal. O sea, el compromiso, el ser responsable, comprometido. La obsesividad es algo que me viene, lamentablemente, ya dado así de fábrica. Eh, Soy TOC en muchas cosas, ¿no? Digamos, si vieras ahora cómo informalmente dispuse las cosas acá, arriba de mi escritorio, en este momento está todo perfectamente ordenado, al menos está todo más o menos ortogonal, y eso lamentablemente no lo puedo cambiar ni creo que lo pueda cambiar, pero tiene sus ventajas, ¿no? Digamos, por ejemplo, tener que presentar algo y estar preocupadísimo porque más que por el contenido, o bueno, tan importante como preocupado por el contenido, también preocupado porque los párrafos de texto estén perfectamente alineados y no te encuentres con un cuerpo de letra que está levemente distinto que el otro, ¿verdad? Eso creo que es importante por lo menos para los diseñadores. Y bueno, la curiosidad me parece que está bueno ser curioso. Eso se lo digo a mis alumnos también y a mis colaboradores, que nunca perdamos la curiosidad, porque es como lo que también es el motorcito que te lleva a tratar de ir viendo y descubriendo no solamente nuevas tecnologías, ¿no? Pero sino nuevos horizontes, nuevas historias, nuevas maneras de ver las cosas. Así que a grandes rasgos es así. Después, si querés, a nivel más bien de la formación, soy de profesión diseñador gráfico, cada vez que ya no se usa más los formularios de aduanas, pero en los momentos en los que había que poner profesión, yo ponía diseñador gráfico y mi socio Luis Rey, siempre me decía, pero ¿por qué pones diseñador gráfico si a esta altura somos empresarios? Digo, sí, sí, es cierto. Uno es empresario, pero la base es como que viene de ahí.
Y bueno, y el resto, un poco lo que ya sabés y lo que pone ahí abajo, estoy en FutureBrand hace 25 años, cumplimos ahora en un mes y medio. Wow. Así que bueno, es toda una vida, ¿no? Como se dice. Wow, 25 años es una banda, como dicen los jóvenes ahora. Sí. Eh, Como diseñador gráfico, yo me acuerdo cuando lo conocí a Ken Kato, bien, Ujú. hablábamos de diseño, todo el tiempo era diseño y nada más. Y en los últimos años, todo lo que es identity management and design y todo eso fue como evolucionando, quizás acertada o equivocadamente, hacia algo más englobador que es branding, ¿no? ¿Crees que esta transición ha enriquecido el panorama, ha complejizado el panorama o ha confundido el panorama o alguna otra opción? No, sin duda la enriqueció y te digo, lo que nos pasó a nosotros cuando, a ver, bueno, no quiero hacer tanta historia porque creo que puede ser un poco aburrido, pero en algún punto, como todos empezamos a trabajar al mismo tiempo que estábamos todavía estudiando y más bien era una suerte de devolución de pedidos, ¿no? Por decir así, bueno, te venía un trabajito chiquitito, un proyecto de algo y respondías con un diseño que se te ocurría en función de lo que más o menos habías aprendido en la facultad. Pero cuando formamos con esta empresa, como te digo, con Luis, anterior a incluirnos dentro de FutureBrand, se llamaba IDEMARC, y el plan que teníamos era un poco mezclar o combinar publicidad con comunicación, con diseño, con respuestas más bien empresariales a lo que, por elevarlo un poquitito por arriba de lo que puede ser un estudio chico y poder tener una perspectiva distinta, que de hecho fue lo que nos dio un poco más de escala como para pasar después a integrar la red global de FutureBrand. Y ya nos habíamos empezado a dar cuenta de que lo que nos estaba pasando era que no estábamos respondiendo simplemente como cualquier diseñador, sino que le metíamos un poquito más, no te digo tampoco mucho más, pero un poco más de lo que después supimos que se llama estrategia de posicionamiento. Entonces ya eh, cuando venía un proyecto, un cliente, no era meramente una respuesta de diseño visual, sino una integración de componentes que tenían más que ver con la cuestión del posicionamiento de la marca, sumados ahora sí a la cuestión del diseño. Habiendo dicho eso, y como lo tuve que refrescar ahora en una charla que di en la Facu, justamente de acá en la facultad, y que se va a transformar también en un artículo de un libro que está por publicar la facultad, eh, recuerdo siempre las palabras de quien fue profesor, mentor también y admirado colaborador, Ronald Shakespeare, que él decía, diseño, plan mental. Diseño, dos puntos, plan mental. Entonces, ahí entendí que esto que todavía el idioma español tardó muchos años en incorporar al diccionario, el pensamiento sajón ya lo venía manejando de antes. Y concretamente es esta idea de que el production designer, por ejemplo, en una película, no es el tipo que hace el logo de la película, en realidad es el que concibe de qué manera se va a hacer la película. Entonces ahí es donde la palabra designer o design cobra una dimensión diferente. Y eso lo aprendí, como te digo, por suerte, en la Facu. La Facu para mí fue lo más, digamos, la FADU, acá FAU en ese momento, FADU, después de que se incorporó, se incorporaron las carreras de diseño, eh, fue una escuela en todo sentido y la pasé bárbaro y aprendí mucho y justamente, entre otras cosas, esta perspectiva del diseño. ¿Vos creés, Gus, hablando ahora de formación o de educación, eh, que el salto al branding abrió un boquete en el tema de formación, como que las carreras de diseño siguen estando muy sólidas, incluso otras de marketing o de publicidad, pero que en branding quedó como una especie de agujero donde no terminan de cerrarse los gaps que hay entre lo uno y lo otro? Y que hay una oportunidad también para todos. Cada vez hay más gente más interesada en estudiar o aprender branding, pero quizás hoy no hay una propuesta educativa integral. Quizás desde mi desconocimiento en Argentina sí la hay ahora. ¿Cómo la ves vos? Mira, no tengo justamente yo la totalidad de la oferta educativa en mis conocimientos, pero sí
En la carrera que estoy yo ahora, que estamos en la Universidad de San Andrés y que se llama diseño, justamente, sin especificaciones. No, yo no estoy justamente a cargo de la materia branding, estamos con mis colegas Laura Novik y Fabián Trigo en un taller que se llama Taller de Prospectiva, que es muy interesante porque justamente ayuda a visualizar escenarios futuros y en donde sí mi función es la de aportar todo lo que tiene que ver con la parte del diseño gráfico, del diseño de comunicación visual y y de la manera, de la forma que asumen los conceptos que precisamente se van integrando dentro de la currícula. Pero sí, más adelante, yo estoy en segundo año, esto tiene 4 años, así que en los cursos superiores hay algunas áreas específicamente ya destinadas a lo que es puramente branding. A pesar de, bueno, esto te cuento lo que conozco yo, pero a Claro, pesar claro, de claro. eso entiendo que empiezan a por lo menos cubrirse estos gaps, como Ujú. vos los mencionás. Habiendo dicho eso, sí también es cierto que hay eso lo hemos visto bastante, hay como una suerte de divulgación, en el buen sentido de la palabra, o sea, popularización del término branding Ujú. eh, dentro de lo que son las carreras de negocios, ¿verdad? Digamos, en lo que son las escuelas de negocios, en particular lo que puedo conocer que es Argentina, pero también en algunas otras escuelas de negocios de la región, algunas muy reconocidas incluso a nivel mundial, tanto Chile, Perú, Costa Rica, que tiene esta carrera tan reconocida también, se empieza a hablar más como uno de los componentes importantes de todo lo que tiene que ver con el branding y ya no solamente desde una lectura econométrica o en donde la marca es un valor, un activo que tiene la posibilidad de valorizarse tomando determinados parámetros o cual, sino que también se empieza a integrar todo lo que tiene que ver con lo que por lo menos nosotros aportamos inicialmente, que es la cuestión más emocional. A mí cuando me piden una definición de marca, yo lo que digo siempre es que son vínculos emocionales, porque creo que lo son, a pesar de que tengan todos los otros componentes relacionados con la parte de performance logística, por llamarlo de alguna manera, pero en realidad lo veo más por el lado de que algo te gusta, no te gusta, punto. Va por ahí, o sea, te llegó al corazón o al estómago y así lo dice también en su libro, qué bueno que es cuando vas a citar un libro y te olvidas del autor, pero bueno, en su libro Brand Gap, creo que es Martin Neumayer. Martin Neumayer es un libro que también es uno de esos libros muy chiquitito, pero muy gráfico, en donde hay una imagen que es justamente una flecha pegando directamente al estómago, porque es como que por ahí es donde te viene el Claro, tema de, bueno, la marca, ¿no? qué grande. Gus, decías 25 años con Future Brand, Mm, un cuarto de siglo en el que todo se puso patas arriba, para algunos para mal, para otros para bien, otros ni se enteraron que todo se puso patas para arriba. sí. De hace 25 años a esta parte, cuando te vas a sentar con alguien al que le querés ofrecer, ¿no? Tus servicios, tu conocimiento, lo que hace tu equipo, sigue costando tanto hoy como hace 25 años. La gente está más permeable, más abierta, siguen siendo más empresas roca, pared o más esponja, ¿en qué cambiaron las cosas en 25 años? Qué buena pregunta. Mira, hace 25 años, en particular, bueno, en los mercados en los que nosotros estábamos, que eran principalmente era Argentina en ese momento, después nos expandimos, y empezamos por Chile, por la región, digamos, después fuimos un poquito más lejos, pero sí, hace 25 años era una evangelización permanente. O sea, yo recuerdo incluso alguna vez haber tenido que ir a un cliente que nos llamó para que le explicáramos cómo era posible que nosotros le cobrásemos lo que le estábamos cobrando, que no me acuerdo cuánto era, para explicarles a ellos, que eran una empresa industrial, sí, industrial, cómo tenían que pensar su forma de presentarse en el mercado. Y yo les digo, bueno, pero ese es el proyecto de branding.
no, esto no puede ser, porque la verdad que esto se supone que son cosas que ustedes lo que nos tienen que dar es el diseño, por no decir el dibujo. Claro, claro. Y esa parte es la parte que más, que es interesante porque son dos caras de una misma moneda. Por un lado era lo que algunas personas no comprendían, pero por otro lado era lo que nos distinguía mucho. O sea, a nosotros la inclusión dentro del mundo Future Brand en esos primeros años del siglo nos permitió hablar en un lenguaje y con una terminología que no existía, qué sé yo, arquitectura de marca, estrategia de posicionamiento, valor de marca percibido, qué sé yo, un montón de cosas que eran muy novedosas. Hoy son mucho más, eh, digamos, frecuentes, están más incorporadas y ahí es donde yo te digo que percibo el hecho también del cambio etario. Antes éramos nosotros los pendejos, perdón por el francés. Pendejos, aclaro, en Argentina lo utilizamos más bien como chicos jóvenes, no tiene nada que ver para los que estén escuchando en todo caso de México, no tiene nada que ver con ese sentido. Pero vamos a decir, éramos nosotros los chicos que veníamos a plantear así una cosa probablemente que no se entendía bien, y en cambio, ahora es al revés. Ahora nosotros vemos a muchos chicos que son nuestras contrapartes en las reuniones que tenemos con empresas, que ellos teóricamente ya sí han venido, por lo pronto y por lo que decías hace un rato en la pregunta anterior, han venido incorporando conceptos de branding desde la cuna educativa, ¿no? Digamos, en donde ya, tal como me toca a mí hablar, yo hablo con mis estudiantes de temas de marca, más allá de que no estoy dando específicamente una materia que se llame branding, pero ya hablamos de atributos de marca, de identidad, de arquitectura de marcas, de valor y tal, entonces ya no les resulta ni a ellos, a nuestros, digamos, interlocutores tan raro, ni a nosotros tan difícil explicar eso, ¿no? Así que ahí sí Maravilloso. se nota una diferencia. Maravilloso, está buenísimo, sí, y la juventud viene empujando fuerte, fuerte. La verdad que a mí me Ujú. entusiasma. Obviamente no es un grupo tan extendido como el que quiere estudiar, no sé, medicina o ingeniería o arquitectura otras carreras, pero los que están haciendo el camino del branding lo están haciendo con ilusión y con pasión y compromiso y a mí me da esperanza. Sí. Gus, una de las cosas que en los últimos años ha caracterizado los proyectos o algunos de los proyectos importantes, emblemáticos en los que has estado involucrado, no tiene que ver con empresas, sino que tiene que ver con destinos, ciudades, países. Y detrás de esto no hay empresas, sino que hay estados o administraciones públicas, organizaciones, instituciones, a veces públicos-privadas. El salto cuántico de hablar con una compañía privada, empezar a trabajar con este otro tipo de proyecto, eh, requirió mucho, de mucha reorganización interna, o al final el branding es branding y aplica fluidamente más allá de qué tipo de proyecto es. Mira, sí hay unas, llamémosle, como unas prácticas que empezás a poner en juego diferentes de lo que sería el, el mundo normal del branding, por un lado. Por otro lado, tampoco hay muchos secretos o muchos misterios y termina siendo en un punto un producto barra servicio, o si querés, para decirlo en términos todavía más de la teoría de la comunicación, un emisor que tiene que enviar un mensaje a un receptor. Y ese proceso de emisión, transmisión, recepción, se produce de alguna manera siempre con una serie de factores que son comunes a cualquier otro proceso de comunicación. Sin embargo, en nuestro caso lo que ocurrió ya lleva, no fue desde el primer día, esto también es cierto, no es que inmediata o automáticamente, sino que en realidad en 2005, por eso se cumplen ahora 20 años, en 2005 Futurebrand publica su primer Country Brand Index. Es un índice que lo desarrollaron en realidad en la oficina de Nueva York y
a raíz de que se habían llevado a cabo en la empresa, no en nuestra área, pero sí a nivel global, algunos proyectos que tenían que ver con justamente comunicaciones de destino. Y entonces, bueno, eso fue como un material interesante, como para reforzar un poco nuestro posicionamiento global dentro de esa categoría. Y lo interesante fue que descubrimos, digamos, cuando recibimos el material, que hay varias buenas posiciones en esos. Digo esos porque era un ranking general, pero después había rankings sectoriales, ¿no? Y en esos rankings sectoriales se empezaron a posicionar muy bien los países latinoamericanos, en los cuales nosotros justamente es nuestra área de actuación. Yo estoy a cargo de lo que se llama, bueno, junto con Luis estamos a cargo de lo que se llama Hispanoamérica, es decir, América Latina menos Brasil, para decirlo de una manera muy básica. Y empezamos a ver que algunos países tenían buenas, cuando digo buenas, no apenas buenas, tipo número 1 del mundo, número 2 del mundo en, no sé, Costa Rica, número 1 en cuidado del medio ambiente, que es bastante aceptable y razonable que sea así, o arte e historia Perú, belleza natural Chile, comida Argentina. O sea, empezó a Sí, sí, parecer sí, sí. que compitiendo no solamente en la región, sino contra todo el mundo, muy buenas posiciones en los top 10. Y entonces dijimos, bueno, acá hay una oportunidad, hay una oportunidad de salir a aprovechar esto que es la percepción que se tiene de nuestros países en el resto del mundo, porque dicho sea de paso eran encuestas globales, ¿no? que se hacían en ese momento, cual y cuantitativas, y entonces empezamos a tomar un rol activo en la confección de estos reportes, empezamos a golpear puertas, a recorrer, o sea, lo empezamos a ver como naturalmente hacemos nosotros, más allá de que tenemos el branding nos corre por las venas, por decir así, pero bueno, también tenemos que pensar en que no nos van a llegar los proyectos así nomás, sino que tenemos que salir a vender, como todos. Como la frase que dice, quien no sabe sonreír, es un proverbio chino, quien no sabe sonreír no puede abrir una tienda. Ah, Entonces había que salir efectivamente a difundir eso, y lo hicimos bastante bien, bastante profusamente, y nos empezamos a involucrar y a involucrar, como vos bien decías, ya no con empresas, sino con los organismos que tenían a su cargo las comunicaciones de estos destinos, en especial los destinos de los países de la región. Y así fue como empezamos a meternos un poco en el tema, empezamos a estudiar, y respondiendo a tu pregunta, claro, lo que uno hace es que si vos tenés llamémosle, mucho protagonismo en temas relacionados, mm, ponerle con consumo masivo o con vino, por decir algo, bueno, te vas a las ferias de alimentación o te vas a las ferias de vinos a nivel mundial, que las hay y muy buenas. Este, Acá entonces empezamos a buscar literatura relacionada con destinos, te empezás a meter más en el mundo del turismo, de alguna forma, porque en el mundo de las marcas país, quien lleva de alguna manera la delantera por varias razones es siempre el área de turismo de un país, básicamente, porque es quien tiene mayores recursos. El turismo, los viajes y el turismo son la segunda industria mundial más importante económicamente después de la agricultura, y eso significa que empezás vincularte un poco más con ese tipo de organizaciones y de personas. Y, y viste como también suele ocurrir, en la medida que empezás a ir a una feria o a conectarte con un ministerio, con un organismo, a publicar alguna nota, se te empiezan digamos, empezás a hacerte un poquitito más conocido en ciertos círculos, y algunos periodistas entonces cada vez que tienen que poner una nota de, che, comercio exterior, marca país, ¿cómo hacemos? Te empiezan a llamar, y así fue como nos fuimos metiendo en el tema. O sea que sí hay una transformación, pero no es que tuvimos que, no sé, decidimos para empezar a producir un producto nuevo, comprar una máquina que no existía o traer o no sé, o empezar la planta. O sea, sí. Y así fue como, bueno, empezamos bastante
bastante, más que nada relacionados con todo lo que tenía que ver con el tema de la investigación de mercado, digamos, los rankings. Entonces nos hicimos bastante fuertes en eso, en la región, y empezamos entonces a ver también qué era lo que los propios destinos estaban empezando a sentirse, o por lo cual se estaban empezando a sentir preocupados, contra quién competían, cuáles eran los mensajes más importantes, cuáles eran las audiencias. Empezamos a darnos cuenta de que hay audiencias, por supuesto, más atractivas que otras, que depende básicamente de la cantidad de noches que se quedan en tu destino, la cantidad de plata que gastan, la cantidad de veces que volverían, y en base a eso y a una metodología que eso sí, digamos, se fue desarrollando y perfeccionando, empezamos, como te digo, a seguir elaborando los rankings y nos hicimos un poco más fuertes en ese terreno hasta que nos llegó un primer gran laburo que fue, como todos estos laburos por licitación, licitaciones públicas, que fue el de la marca País Perú en 2011. La licitación, de hecho, la primera fue en el año 2008, que fue declarada desierta, la segunda fue en 2009, que fue la que ganamos, la trabajamos durante la segunda mitad del 2009 y la primera del 2010, y después, yo pensando que ya no iba a pasar absolutamente nada, digo porque se estaba terminando el gobierno de Alan García, había problemas económicos y no se estaba confirmando la partida presupuestaria para el lanzamiento, y un buen día nos llaman y nos dicen, sale, venite ya. Me acuerdo que yo me había operado acá un lipoma que tenía en la frente, y así con una venda en la frente fui a ver al presidente de la Nación, y, y bueno, y surgió después el proyecto, y a partir de ahí debo reconocer que se fueron cascadeando, como se dice también, Cascadeando. sí, sí, los peruanos tienen una frase muy linda que en Argentina no se entiende, que es chorreando, ¿no? O sea, va chorreando, Sí. cascadeando, chorreando. eh, los proyectos y, bueno, las comunicaciones, los reconocimientos y tal. Y bueno, después sí, hicimos un montón de proyectos más en ese campo. Entonces, si ahora nos están viendo personas que están empezando en el mundo del branding, eh, vos estabas atento a lo que estaba pasando en el network global de FutureBrand. Un día ves que hay unos index, hay unos rankings interesantes que venían de Nueva York, y en vez de archivarlos, dijiste, esto es interesante, vamos a empezar a estudiar, vamos a empezar a darle... viste que había algo destacado en la TAM, que no es menor, que había un potencial que hoy no estaba siendo cubierto, pero 10 años después, más o menos, redondeando, conseguís tu primer gran proyecto en este ámbito, que es Marca Perú, ¿no? O sea que, porque mucha gente dice, es que Gus, claro, habla de ese lugar porque todo es fácil, porque él ya la hizo toda, ¿no? Pero para hacer tu primer marca país, bueno, son 10 años más los previos 15 de picar piedra, de hacer otras cosas, ¿no? Sí, 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 no, ¿Cuál es el es así. mensaje para aquellos que están ahora comenzando o están emprendiendo o están, eso, queriendo meterse en el mundo del branding? La paciencia, la resiliencia, la curiosidad, la constancia, la combinación de todo eso. ¿Qué le dirías hoy si fuesen tus hijos acá escuchándote? Bueno, a mis hijos les digo eso, que nada viene, que todo vuelve. Esa es la primera, digamos, si querés, buena eh, forma sintética de decirlo. Todo vuelve en el sentido de que uno está muy bueno ser generoso, dar, este, y que las horas que vos le ponés al estudio, a la curiosidad, como decía antes, salir metiéndote a buscar, ¿no? Mira, ahora, por eso yo esto se los cuento a mis estudiantes, y a veces no es que no te creen, o sea, se quedan asombrados. Pero en nuestra época, informarnos, interiorizarnos de temas de comunicación, de diseño o de branding, implicaba ir a, por ejemplo, la librería Documenta, acá en la ciudad de Buenos Aires. El otro día me encontré con Aquiles Ferrario, que es su fundador y que todavía sigue con la misma intensa pasión por vender libros, y me encanta que sea así, porque yo soy un apasionado de los libros, de papel particularmente. Y, y bueno, y yo me acuerdo porque Aquiles tenía un plan de pagos. Estamos hablando de una Argentina de hace 25 años, en donde el plan de pagos era simplemente
un papelito en donde vos ibas no con una tarjeta de crédito, no había tanto uso de tarjeta de crédito, entonces vos ibas y ponías tus pesitos en un sobre y se los ibas dejando a él para comprarte un libro, y ese libro era el libro de las marcas de Japón, o el otro era últimas tendencias en diseño de afiches europeos, qué sé yo. Y esa era la manera en la que uno tenía, ¿verdad? Te prestabas libros, o sea, era más bien eso. Y vos fíjate que todo eso hoy está mucho más al alcance de la mano. Por lo tanto, si en esa época cultivarse y aprender y tratar de absorber toda la información implicaba un trabajo físico, ¿no? Digamos, salir de tu casa, ir tomarte un bus, llegar hasta el lugar, comprar, ir, leer, ojear. Hoy lo tenés en el teléfono, o sea, en el celu, lo tenés en la... Así que eso no hay que perderlo. Por eso, el mensaje en todo caso sería nunca, nunca abandonar la curiosidad y seguir buscando y buscando. Y sí encontrar, bueno, la oportunidad. Pero la oportunidad, te vuelvo a decir, no es que te viene regalada, ni a nosotros nos llegó regalada, para nada. O sea, lo que nosotros hemos hecho y el por qué estamos donde estamos es finalmente gracias a una constancia. Con, dicho sea de paso, acá un pequeño paréntesis, con con el condimento adicional, esto para quien nos está mirando fuera de Argentina, con el condimento adicional de que somos argentinos y vivimos en un país muy particular, que es Argentina. Cuando digo todos los países son particulares, porque a mí me toca trabajar con todos los países de la región, por lo menos, y entonces yo entiendo que Perú es Perú, Colombia es Colombia, México es México, Chile, eh, pero, pero bueno, Argentina es muy complicada para llevar adelante un negocio, básicamente. Entonces, como también esto en un punto implica que tenés un grupo, un equipo de personas, de colaboradores, en nuestro caso son todos maravillosos y súper responsables y entusiasmados, y la verdad es que tenés que estar pensando siempre así, viste, como en paralelo. Tenés por un lado que no abandonar la creatividad, no abandonar la curiosidad, el amor por el diseño y tal, pero por otro lado tenés que seguir, bueno, con todos los temas que Argentina te desafía. Por eso te digo, te lo pongo entre paréntesis porque es cuando vos decís, bueno, ¿qué tenés que poder seguir haciendo? Bueno, tenés que saber que se te va a hacer un poquitito más resbaladizo el tema. Yo siempre hago cuando se los explico a mis colegas de algún lugar, no de Suecia, te digo, a mis colegas de Chile, sin ir más lejos, o Uruguay, qué sé yo, esto es como jugar un partido de fútbol en donde el equipo contrario está con botines, todo, y a vos te dieron ojotas, chanclas, digamos, como para jugar. Entonces, es complicado, porque está difícil. Y está difícil, en ese sentido ha sido difícil, pero no nos podemos quejar. O sea, estamos muy contentos de las cosas que hemos conseguido y del equipo que tenemos y del posicionamiento que a lo largo de estos años hemos justamente logrado. Hay dos cosas sobre las cuales me gustaría que incidas un poco más. Uno es, en el mundo del branding, vos pensás en los Martin Neumeyers, en los Wally Ollins, en los Gus Konitzer, etc. Sí. Pero detrás de todos los cracks hay equipos. O sea, no existe un crack del branding solo, llanero solitario, creador de grandes identidades o desarrollador de grandes proyectos. ¿Cómo se configura un buen equipo de branding? ¿Cuáles son los componentes clave que vos, desde tu mirada, tu experiencia, crees que pueden faltar en un gran equipo de Champions League de branding? Muy bien. Primero es la visión integral. O sea, la visión integral significa que no se ataca ningún proyecto desde un punto solamente. Por supuesto, en función de disponibilidad de recursos, disponibilidad de tiempos y de brief del cliente, hay algunos proyectos que pueden estar más orientados a un tema estratégico. Ahora mismo estamos, por ejemplo, trabajando con una compañía que en realidad el output final de esta primera fase del trabajo no va a implicar levantar el lápiz, entre comillas, para diseñar nada, sino más bien va a terminar en una recomendación de una cuestión de denominación y arquitectura de marcas. Es un tema muy, muy
particulares, justo una charla Bien, que bien, tuve bien. minutos antes de tener. Y por otro lado, hay situaciones en las cuales ya tenés una definición estratégica, digamos, bastante firme o bastante, vamos a decir así, verificada por investigaciones o por tendencias de los consumidores, y ahí es como que sí, te vas más para el lado del diseño. Sin embargo, una cosa que nosotros, por lo menos en la empresa, siempre decimos es que es como muy difícil que nos ocurra algo en donde no haya un poquito de cada cosa, aunque sea un 10 de estrategia y un 90 de diseño, o un 90 de estrategia y un 10 de diseño, por poner las dos partes, ¿no? Y eso implica, bueno, tener diseñadores pensantes y estrategas creativos, ¿no? Digamos, hay... eh, obviamente esto es un poco medio básico lo que acabo de decir, digamos, pero diseñadores pensantes somos todos, y estrategas tenemos que también ser creativos. Pero lo comento como para que se entienda que no es simplemente un operador de diseño, sino que tiene que ser alguien que está pensando, a ver, esto que estoy desarrollando, o esta marca, este logo, este packaging, este espacio físico, este espacio digital, esta web y tal, eh, a qué necesidad de negocio está respondiendo. O sea, yo, si estoy trabajando para un banco, tengo que poder mínimamente tener una idea. Si soy diseñador, mínimamente tengo que poder tener una idea de que el banco, cómo opera, cuáles son sus limitaciones, cuáles son sus recursos tecnológicos. No te digo de tenerte estudiado todo, pero mínimamente tengo que tener una idea. Y si soy una persona de estrategia, tengo que saber que al fin y al cabo, si veo de vuelta por tomar el ejemplo de ese banco, si ese banco es rojo o es azul o es blanco o es verde, no es lo mismo. O sea, no es lo mismo. No me puede pasar por el costado que diga, bueno, qué sé yo, la marca del banco la veo y no me dice nada. O me dice algo y no me doy cuenta de qué es lo que me dice. Tengo que poder mal que mal entender que la tipografía está bien utilizada, mal utilizada, que el código cromático responde o no responde, que hay, por ejemplo, una falla, si vamos a poner un ejemplo cualquiera, en la manera en la cual están comunicando, porque no es útil la interfaz del usuario en la aplicación del teléfono, por ejemplo. Sí, 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 Ahí sí. es donde yo creo que se dan Bien. la integración de los equipos, es clave. Eso, bueno, implica, y acá sí es un tema muy, muy específico, que cuando tú tenés que salir a buscar diseñadores para conformar un equipo, está bastante claro a dónde ir. En cambio, cuando tenemos que generar o que integrar equipos de estrategia, o ampliarlos o reforzarlos, en el área de estrategia es un poco más difuso el origen profesional de las personas. Entonces ahí nos encontramos con comunicadores, economistas, eh, eh, gente del área del mundo de los negocios, o digamos, personas que no necesariamente han estudiado algo que se llama estratega de branding, ¿verdad? En, Total. en Chile hay una carrera que es ingeniero comercial, que es bastante por donde puede provenir, por ejemplo, alguien que se integre dentro del mundo del área o del campo de la estrategia. Y bueno, en el área de diseño es más normal ir al diseñador o a la diseñadora gráfica o gráfico, o industrial o de interiorismo, como tenemos nosotros también, que buena parte de los proyectos que hacemos implican también una intervención en el espacio. Y bueno, ni que hablar con todo lo que tiene que ver también con la cuestión digital, digamos, desarrolladores o programadores también. Un componente que es crucial y clave, y que también tiene origen distinto, diverso, es la figura del client service. O sea, en todos los proyectos, yo te he hablado de la parte de estrategia y la parte de diseño por ser muy, muy sintético y práctico en consideración del tiempo también, pero en la gestión del proyecto, te diría que hay una expertise y una calidad increíble de parte de, como te digo, de todos nuestros colaboradores en toda la región. Acuérdate que yo estoy con 6 oficinas distintas, o sea, trabajamos en varios mercados de América Latina con gente real físicamente ubicada en estos 6 puntos. 7 si sumamos Miami, que también es como parte de la cabecera regional para algunas marcas. Y
Y la verdad es que, como digo siempre, y se los vuelvo a decir siempre a mis alumnos, si hay diseño es porque hay un cliente. Ah, Si no, no es diseño, es arte. Y bien, está bien. perfecto y yo amo el Mm, arte, me encanta, tengo, en la medida que puedo, tengo obras de arte, está todo muy bien. Pero el diseño es porque existe un cliente y ese cliente hay que tratar con él. Y tratar con él no es simple. No es simple porque el cliente es el cliente finalmente. Y hay una frase que dice, el cliente siempre tiene razón. No, no siempre tiene razón el cliente. Pero eh, cuando no tiene razón, hay que explicarle por qué no tiene razón y hay que explicárselo con delicadeza. Y para bien. eso es como te digo, está el equipo. Y hay una, no quiero tampoco, porque ya que te mencioné todo lo que te mencioné, no quiero dejar de mencionar una muy importante área de la empresa, por lo menos en nuestro caso, y de las empresas en general, que es todo lo administrativo y financiero. Nosotros llega un momento en el que vos, digamos, esa imagen que vos dijiste me trajo cuando decís el llanero solitario o el lonely runner. eh, Había un diseñador que era Shigeo Fukuda, que quizás te suena. Uno de los libros que le compré a Aquiles era el libro de Shigeo Fukuda. Y Shigeo Fukuda, una de las cosas que tenía un diseñador japonés que ya murió, era que él trabajaba solo, no tenía nadie. Entonces, claro, crecer trabajando solo tiene una limitación. Por otro lado, está buenísimo si alguien no tiene ganas de relacionarse con nadie, está perfecto, vos tenés tu propio trabajo, nadie te hincha, no tenés que lidiar con ningún otro ser humano. Eh, pero no es nuestro caso. Nosotros nos dimos cuenta, naturalmente, que desde que formamos las empresas, desde que yo mismo comencé con mi estudio chiquitito, dejé de ser uno, fuimos dos, tres, cuatro, cinco, y vas creciendo y vos también lo sabés. Ahora, ese crecimiento implica que para también hacer las cosas como corresponde, tenés que tener una estructura que permita que eso funcione. Y ya no estamos hablando acá de atender al cliente, sino de atender al cliente interno, También. de trabajar con toda, como que fluyan los fluidos, valga la redundancia, que tienen que fluir internamente y eso es precisamente el área de lo que en nuestro caso se llama administración y finanzas, que es muy importante. Es muy Bueno, bien. importante. eh, con lo cual te diría que ahí tenés un poco los cuatro grandes mundos, ¿no? Digamos, el diseño, la estrategia, el client service y la administración y finanzas, que es como hacia donde uno tiene que poder estar permanentemente mirando que todo funcione. Después tenés especialidades, ¿no? Como vos bien decías, en nuestro caso, Place Branding se ha convertido en una especialidad, entonces hay un foco mayor puesto, hay un equipo trabajando puntualmente en eso. Cuando digo puntualmente en eso, me refiero a identificar cuáles son las conferencias que salen en Place Branding, las publicaciones, las relaciones, los libros nuevos, los artículos, o sea, todo eso la verdad es que lo tenemos bastante, bastante bien aceitado, porque como bien decías tú, estamos ya más metidos en ese baile que en otros, Claro. ¿no? Che, Gus, Bien. en todo este nuevo mundo que estamos viviendo, eh, no hay conversación que ocurra en el mundo del branding y en el mundo en general en el cual no aparezcan estas dos palabras combinadas que parece que han puesto también todo patas arriba, que son inteligencia artificial, ¿no? Ujú. Me da un poco de pereza preguntártelo, pero no me queda más remedio porque seguramente a todos los que nos están acompañando no les da pereza y quieren saber al respecto, con lo cual no me Seguro, queda seguro. otra que decir, ¿qué opina Gus Konitzer y el equipo de Future Brand acerca de la irrupción de inteligencia artificial? ¿Cómo la están integrando? ¿Qué rol o papel le están dando? ¿Y qué expectativas hay sobre ella para los próximos años? Bueno, del mismo modo que estamos obligados a responder y está perfecto, eh, yo te diría que estamos obligados ya hemos estado, por decir así, obligados a incorporar y está buenísimo. La verdad que hemos incorporado la inteligencia artificial viéndola siempre desde el costado de que sea un complemento, una, una ayuda, una,
un aporte adicional, digamos, ¿no? Nunca lo estamos hasta el momento viendo como un reemplazo, aunque te tengo que ser muy franco y es un poco, si querés, no es tan, es bastante distópico eventualmente el comentario, pero sí es tan incierto lo que viene que puede pasar un día que simplemente nos encontremos vos y yo y que no seamos ni vos ni yo, que seamos dos avatars manejados por alguna inteligencia artificial. Eso no se sabe qué es lo que puede llegar a pasar. Pero bueno, en realidad lo que hacemos sí es eso. Tenemos muchas herramientas de inteligencia artificial, de las que yo, por supuesto, no te puedo dar nombres porque no me los acuerdo todos, pero desde Midjourney hasta el ChatGPT, Copilot y tal, eh, a las que les pedimos cosas, les preguntamos, les ahora mismo, bueno, hace unos meses hicimos un proyecto en donde me sorprendió mucho ver una de las diseñadoras de la oficina de Buenos Aires que me decía, mira, le pedí a la inteligencia artificial que esta marca, que incluía un rostro humano, me lo haga más griego, más europeo, más afro, y a ver cómo, y la verdad es que lo que hubiera, digamos, demandado un tiempo muy precioso de uno de nuestros colaboradores haciendo alternativas visuales, en este caso salió muy rápidamente, pero no es que sirvió para que simplemente dijéramos, bueno, lo que sale, sale y chau, sino que en realidad sí sirvió para que por lo menos nos permitiera a nosotros elegir, ¿no? Y eso es el gran, digamos, el gran aporte que yo le veo a la inteligencia artificial, el que uno pueda conocerla, tener las herramientas apropiadas a mano y poder incorporarla dentro de los procesos, pero nunca perder, por lo pronto hasta ahora, ¿no? Nunca perder de vista la necesidad que tiene el cliente y el entendimiento. Así como te digo esto, sé, porque lo vemos y lo entendemos, que hay compañías que se están montando a partir de un par de personas, digamos, o dos, tres, cuatro personas, y mucha base de desarrollo de inteligencia artificial. Es decir, empresas que en lugar de crecer con gente, crecen con recursos de inteligencia artificial. Entonces, en ese sentido, bueno, me saco el sombrero porque está muy bien que se utilice así. A mí me encantan los equipos humanos, creo que está mucho mejor. Y creo que puede pasar, y no creo exagerar demasiado, que si tenemos un Totem Live de temporada, no sé, 12 o 14, estemos hablando de, che, ¿cuántos humanos te quedan en en la organización? Vamos a ver si eso es cierto, pero bueno, digo, porque puede pasar que efectivamente haya un tema de... Que el human made me parece que va a pasar a ser un valor, ¿no? Vos creo que lo decís en una de tus charlas, algo así, Sí, como 100%. que va a ser así. No, 100%. Me parece perfecto. Hay algunos usos para los cuales el tener una agencia full digitalizada, automatizada, inteligencia artificializada, está bien, porque capaz que estás generando un tipo de contenido que no requiere ni de estrategia, ni de pensamiento, ni de alineamiento con una personalidad, una identidad, solamente el cookie cutter, ¿no? Como dicen los americanos, Sí. ¿no? O como decimos nosotros, la máquina de hacer chorizos. Queda mucho Sí. más el cookie cutter, ¿no? Pero Sí, es más gráfica la máquina de hacer chorizos. Pero creo que por lo menos hasta la temporada 30 o 40 de Totem Live, la mirada crítica y el pensamiento estratégico del humano, y aparte contextualizando y aparte humanizando también, creo que va a seguir siendo un valor por muchos años más. De todas maneras, y esto creo que hemos conversado, ¿no? Yo no veo que esto tenga que ser una competición, tiene que ser un encuentro, ¿no? ¿Qué me puede traer la inteligencia artificial que hoy me puede ayudar a ser más productivo o eficiente en algunas cosas, y en qué lo humano va a tener más valor? Y si me puedo liberar del tiempo, mejor que mejor. Pero Es vamos a así, hablar, yo lo veo así también, sí, sí. hablando de lo humano, Gus, y entrando en la recta final de este episodio 12 de Totem Live. Después de 25 años, prácticamente todos los desafíos y todo tipo de proyectos que te podías haber imaginado, soñado, si no los hiciste, vamos, te quedan 2 minutos para hacerlo, ya habrás hecho todo. Hoy por hoy, Sí. cuando suena el despertador a la mañana, ¿qué te hace levantarte con pilas, con energía?
¿Dónde pivotea hoy tu propósito, tu sentido? ¿Por dónde va esa motivación después de haber hecho casi todo? Bueno, tampoco es que uno hace todo, ¿no? Digamos, me parece. A mí me motiva mucho el ir descubriendo nuevos proyectos en la región. Eh, hay un, vamos a decir, un horizonte que, como, bueno, la propia definición de horizonte es maravillosa porque el horizonte nunca llegás, o sea, lo ves ahí, pero bueno, vas avanzando hacia el horizonte y siempre está ahí por delante. Entonces, a mí por lo menos no tengo hoy por hoy un plan de retiro explícito que uno diga, bueno, sí, mirá, ya tengo todo armado y en 2 años voy a tirar la toalla y me voy a dedicar a, no sé, me voy a las Bahamas a pasear. No me va por ahí. Me gusta mucho el diseño, me gusta mucho el branding, me gusta mucho enseñar, me gusta mucho trabajar, con lo cual son muchas cosas que me gustan y que finalmente es lo que hoy por hoy, cuando vos hablabas de ese motorcito, bueno, una combinación de todas esas cosas. Además de que me gusta mucho la lectura, me gusta mucho el cine, qué sé yo, me gusta mucho la cultura en general, me gusta mucho, ojalá tuviera más tiempo, pero digamos, colaborar en algunos casos con instituciones o con organizaciones que pueden hacer el bien. Pero bueno, para todo eso tenés que tener justamente eso, estar activo. eh, Reconozco también el hecho de estar dentro de una organización te mantiene vivo bastante. Esto, esto sí es un mensaje que me parece que está bueno, digamos, dejar y difundir, que es las organizaciones remotas, no remotas, presenciales, con mayor o menor grado de modernidad en la forma en la que nos vinculamos entre los colaboradores. Está bueno que existan, está bueno que se vayan renovando. O sea que yo, en ese sentido, lo que me despierta todas las mañanas es eso. Ambiciones, así como si vos decís, bueno, me gustaría hacer la marca de un producto X o Y, Z. Sinceramente no tengo nada, te digo, estoy buscando mientras me haces la pregunta. Digo, no, si siempre quise hacer, eh, y ya hicimos un montón de cosas, es cierto, hicimos líneas aéreas, hicimos bancos, hicimos países, hicimos ciudades, productos, qué sé yo. Estamos como para lo que vaya surgiendo. Lo que sí me motiva mucho es el hecho de poder seguir apoyando la idea de que no da lo mismo la forma que el contenido. Esto yo se los digo a mis alumnos desde el primer día. Mi primer día de clases concretamente es mañana, así que por eso estoy refrescándolo ya que estamos. Mi primer día de clase de este curso, ¿no? Eh, pero es que la forma y el contenido es exactamente, tienen el mismo peso. Yo insisto mucho con ese tema, que a mí me parece que forma y, digamos, algo profundo, dicho de una manera equivocada, puede pasar desapercibido y por el contrario, una cosa sin contenido, pero con una forma demasiado linda, le falta precisamente el contenido. Por lo tanto, tienen que tener el mismo peso. Lo que pasa es que yo lo digo porque hoy por hoy, y eso lo insisto mucho en este tema, hay como una suerte de que es más cool el contenido que la forma, ¿no? Cuando digo es más cool el contenido que la forma, es que es más habitual decir, bueno, no importa cómo te dicen las cosas, lo importante es lo que te quieren decir el contenido. Y para mí no, para mí es importante cómo te lo dicen y qué te dicen. Entonces, esa es la razón por la que el diseño también existe, porque si no, no sé, quiero tomar agua, bueno, no sé, abro la canilla y pongo la cara debajo del grifo, y en realidad para eso existe algo llamado botella, vaso, digamos, la gente que se preocupa por las formas es porque te quiere hacer la vida más fácil y eso es un poquito la combinación entre este yin-yang que existe entre forma y contenido. Por eso, no sé, me fui al No, pasto muy con la bien. No, respuesta, no, excelente, excelente. pero era por ahí. No, maravilloso. Che, tenés un club de fans muy apasionado acá que han dejado un montón. Después, cuando reveas el episodio, mirá los comentarios que tenés ahí
gente que Lo te voy a ver. admira y que te quiere mucho, como no podía ser de otra manera. No te vayas nunca, Gracias. lo que decían por ahí, no te vayas nunca. Bueno, me quedo un rato. Bueno, pero sé que Gracias. tendrás que ir, no retirar, sino ir del Totem Live. Entonces, antes de despedir a todas las personas que nos están acompañando hoy es uno de los récords de rating, ¿viste? Que se dice rating, ¿no? Uno de los récords de Wow. audiencia de esta temporada 5. Así que seguís Porque es el convocando. primer capítulo. No, No, mentira. no, es el 12 ya, boludo, es el 12. O sea, hay ya y ha habido gente Bueno. potente, polenta acá en los Totem. O sea que muy bien ahí. Vamos arriba, como Vamos decimos los arriba, vamos uruguayos. siempre. Soy medio uruguayo, por eso siempre aclaro que yo tengo 3 nacionalidades, porque soy hijo de inmigrantes, así que soy argentino, polaco y uruguayo. Y la Qué parte grande, qué grande. uruguaya es esta del vamos arriba que se dice. Vamos arriba, vamos arriba. Rioplatense a full. Entonces, Gus, para cerrar este Totem Live, y antes de despedirnos, ya te vamos a despedir como corresponde, a vos y a todas las personas que nos están y nos han acompañado toda esta casi hora de interesantísima conversación. Igual que le preguntamos a los invitados al comienzo quiénes son, nos gusta al cierre pedirles eso, una reflexión final o una conclusión o una pregunta o un desafío, algo como para terminar de cerrar el círculo de esta conversación. Perfecto. Primero, bueno, agradecerte una vez más, porque la verdad es que me encanta ser generoso, como te digo, tu generosidad, que la reconozco y la agradezco en haberme convocado para hablar, y en el sentido también de la devolución de mi parte, que es darte en esta hora de tiempo que tenemos todo lo que puedo respecto de mi propia experiencia, si a alguien le sirve. Eh, yo creo que es un primer paso, digamos, que es una primera reflexión. Yo creo que en la vida, en ese sentido, tenía un colega en Nueva York que decía, live generously, o sea, vive generosamente, y yo creo que está bueno porque, como decía al principio, siempre todo eso vuelve. Entonces está bueno compartir, colaborar dentro de los términos de lo que la disciplina o la profesión te lo permite. Me refiero al hecho de que vos tenés, por ejemplo, acuerdos de confidencialidad. Entonces, por más que sea muy copado compartir, hay cosas que no se pueden compartir porque es obvio. Pero, sin embargo, me refiero en términos generales y creo que se entiende, ¿no? Esto de poder meterse en los temas con toda la pasión posible, dar siempre un poco más. A nosotros nos ha resultado así, ¿no? Digamos, siempre decimos, acá es un comentario un poquito más empresarial, digamos, pero el cliente que queda contento es un cliente que vuelve. Entonces, si vos haces un proyecto y te esmerás por hacerlo bien y por ojalá ir un poquito más allá de lo que es lo convenido, lo contratado, lo específico, te va a volver el día de mañana. Y la otra cosa es esto esta es otra enseñanza, si querés, viste que yo hice este comentario respecto del arte y el diseño. Hubo una época en la que yo pensaba, y bastante de la mano de algún tipo de pensamiento que nos inculcaron también en la facultad, que, a ver, entendamos esto. Primero, los artistas a nivel, ponele Toulouse-Lautrec, por mencionar a alguien, o el propio Andy Warhol, para venir un poco más cerca en el tiempo, en algún punto fueron artistas, pero también trabajaron de publicitarios, diseñadores, comunicadores y cobraban por eso. Entonces, el entender que en este momento, ¿no? En ese momento yo pensaba que tenía que haber un divorcio muy claro entre arte y diseño. Por eso hablaba del cliente diseño y del arte artista. Sin embargo, tanto es así que yo pensaba, bueno, tiene que estar tan separado que no importa el arte, si se pone a diseñar, se pone a diseñar, y si querés pintar, te pones a pintar. Y la verdad es que con los años me di cuenta de que está bueno el contagio. O sea, está bueno no te digo que el relajo total, como también se dice en Uruguay, pero es la buena contaminación, o sea, el buen contagio de tener, bueno, algo así como mirar de una manera un poco más artística las cosas, ¿no? Digamos, como hay un libro muy lindo que no me acuerdo para variar el autor ahora, pero que dice algo así como, la belleza es importante. Y la belleza es importante que las cosas sean bellas, ¿no? Que no dé lo mismo una presentación, vuelvo al ejemplo del PowerPoint,
o del keynote, en cualquier tipografía, de cualquier manera. O sea, que esté bello es importante, porque ayuda a que uno pueda comunicar mejor el orden o el desorden, pero dentro de lo que es lo bello, ¿no? Es muy difícil definir lo bello porque puedes entrar en cuestiones un poco más complicadas, de las cuales son, digamos, camisas de 11 varas, de las cuales es más difícil salir. Qué genotipo es más bello, menos bello. No estamos hablando de eso, ni pasa por ahí la cosa. Pasa por el hecho de que hay cuestiones que son, también se las explico a mis alumnos basado en un libro maravilloso de Donis Dondis que se llama La sintaxis de la imagen, en donde vos naturalmente ya los seres humanos venimos cableados como para darnos cuenta de cuando una imagen es ambigua o no lo es, o cuando lo simétrico es más bello que lo asimétrico, o al revés. ¿Cómo hay que saber manejar esas cosas? Entonces, por eso yo digo que esta buena contaminación entre lo artístico dentro de lo que es la comunicación, el diseño, es lo que creo que puede hacer que nuestras vidas en ese sentido sean mejores. En ese sentido, porque yo entiendo también, Andy, que lo que nosotros hacemos, vos, yo, nosotros en el mundo del branding, es pero un granito de arena comparado con los grandes problemas que sabemos que tiene la humanidad, las injusticias, qué sé yo, las guerras, la desnutrición, la falta de equidad social y todas las cosas que obviamente no son ámbito de esta conversación, pero bueno, al menos desde el branding, ¿uno qué puede aportar? Bueno, puede aportar, como digo yo siempre, que las marcas no sean solamente lindas per se, sino que ayuden a movilizar la economía de los países, a generar más laburo, a generar más visitas en el caso de las marcas que uno hace a nivel de país, a generar más compras de productos de ese país, a generar más inversiones para que a la gente le vaya mejor. O sea, en el fondo es para eso, no para que el ministro de turno diga, che, mirá qué linda que es nuestra marca, sino que pueda decir, gracias a las constantes y muy planificadas acciones de comunicación, logramos que venga más gente. Y que venga más gente significa que hay más laburo para la propia comunidad local. Por eso te digo que es una combinación bien, bien linda la que se puede llegar a dar, y el aporte que uno puede hacer desde el branding pasa por ahí. Hermoso, hermoso. Damas y caballeros, el profesor Gus Konixer, que mañana vuelve a las aulas. Mañana vuelvo, sí. Empieza un nuevo ciclo lectivo. Qué lujo para los pibes y las pibas que tengan de profesor. Es algo, verdaderamente impagable. Creo que aunque sea un granito de arena el que aportemos para mejorar un poquito la sociedad y el mundo, es un montón, porque es más que nada. Sí. Creo que también, recién me acordaba de una viñeta de Por Liniers que estaba en una hamaca al aire libre y le decía al gato, la chiquita, no me acuerdo el nombre ahora, que le decía, las cosas bellas no necesitan marketing. Obviamente los marqueteros saltarán a nuestra yugular ahora, pero bueno, eso es para otro cantar. Sí. Pero me quedo también con ese espíritu que hablabas de la generosidad. Creo que la generosidad está infravalorada. Al final, Future Brand y Totem Branding compiten, pero también ustedes pueden verlo, y creo que es un buen ejemplo, que dos directores de dos compañías que compiten también pueden encontrarse claro, y hablar de cómo cada uno puede impactar. Y eso que no contamos nuestras tortillas en la esquina de Casa Paco y otras cosas más, ¿no? Pero eso queda para otro Totem Live, ¿no? Buenísimo, muy bueno, sí, sí. Y eso que tampoco contamos, que esta vez que estuve en Madrid, no logramos, en 3 días que estuvimos en el mismo lugar, no logramos nunca juntarnos porque había mucha lamentable, gente. Lamentable. Pero bueno, queda pendiente, Gus, para otra visita en Madrid o en Buenos Aires o en Montevideo, donde sea que nos crucemos. Primero que nada, quiero darte las gracias, de verdad, por el tiempo y por la generosidad, a vos y a todo tu equipo, pero sobre todo a vos. La verdad que fue una hora que se me pasó volando, una hora, creo que ultra nutritiva para todos aquellos que la van a ver, que todavía no están conectados, pero que luego orgánicamente esto va creciendo y desarrollándose. Y también agradecer a todas las personas que nos acompañaron hoy, que han hecho un pico de visualizaciones muy, muy alto, lo cual demuestra que el branding crea interés y que personas como vos son interesantes y que lo que aportan no solamente es útil, sino sobre todo valioso. Así que un fuerte abrazo, muy agradecido, y nos vemos pronto. Abrazo para vos también. Seguro que sí. Bueno, gracias y saludos a todos los que nos han estado escuchando / soportando durante este tiempo. Lo mejor está por venir y nos vemos pronto. Hasta luego.